El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para discutir sobre un posible acuerdo de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. Terminar la guerra en Gaza es la máxima prioridad, dice el presidente Trump. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. El tercer encuentro entre Trump y Netanyahu en lo que va de año se produjo hoy mientras delegaciones de Israel y Hamás negociaban en Qatar los detalles de la más reciente propuesta de tregua y liberación de rehenes impulsada por Washington. El gobierno estadounidense pone fin al Estatuto de Protección Temporal o TPS también para nicaragüenses y hondureños. Estados Unidos concedió a estos dos países el TPS en 1999 tras los estragos por el huracán Mitch. La cancelación impacta a la comunidad migrante. Y se firmó en Chile el decreto de expropiación de una parte de los terrenos de la ex colonia Dignidad para convertirlos en un sitio de documentación y memoria. El proceso se lleva al rechazo de familias de excolones que viven y trabajan allí y que no se sienten tomados en cuenta por el gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sobre la mesa, un posible alto el fuego de 60 días en Gaza a cambio de la liberación de rehenes por parte de Hamás, considerada organización terrorista por Washington y la Unión Europea. Trump dijo que ya hay conversaciones previstas con Irán y buena cooperación con los vecinos de Israel para asistir a los palestinos. Netanyahu, por su parte, aseguró que está cerca de lograr acuerdos con varios países dispuestos a acoger a quienes deseen salir de Gaza. El primer ministro israelí se reunió previamente con el secretario de Estado Marco Rubio y con el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff, quien planteó el intercambio de 10 rehenes vivos y 18 cuerpos por prisioneros palestinos. Y como gesto simbólico, Netanyahu entregó a Trump una carta nominándolo al Premio Nobel de la Paz. Un encuentro marcado por la urgencia humanitaria en Gaza, por presiones internacionales y que llega, ya lo comentábamos, mientras se negocia en Qatar. José Díaz Briceño en Washington. Se supone que no iba a haber rueda de prensa conjunta, pero se han conocido muchísimos detalles. Cuéntame un poco más sobre el tono de la reunión, las perspectivas de un alto el fuego con Hamás y sobre el futuro de Gaza. Así es, previo a la cena privada con el primer ministro Netanyahu, el presidente Trump permitió la entrada del pool, el equipo de prensa de los medios que cubren la Casa Blanca para justamente permitirles hacer preguntas y presenciar lo que fue una reunión inicial de esta cena en la que se vio un tono celebratorio con esta carta entregada por el primer ministro Netanyahu nominando al presidente Trump al Premio Nobel de la Paz. También el propio presidente Trump felicitando por la eficiencia, así lo dijo, de los ataques israelíes en contra de Irán, y esto recordando que la propia potencia norteamericana lanzó pues también ataques contra el programa nuclear iraní. El presidente Trump se dijo optimista y aseguró, y esto llamó la atención, que tanto Hamás como Israel buscan este cese al fuego de 60 días, pero eso sí, dejó que el primer ministro Netanyahu respondiera a las preguntas más difíciles, incluyendo si existía todavía la posibilidad de que existan dos estados conviviendo entre la Franja de Gaza y el propio Israel, asegurando el propio primer ministro israelí que Israel mantendría de cualquier forma y a toda costa la seguridad de la franja. José, Irán fue otro de los temas que estaba sobre la mesa. Trump dijo que le encantaría retirar las sanciones contra Teherán, pero dijo también cuando llegue el momento adecuado. También Netanyahu se pronunció al respecto. Cuéntame más. Así es, el primer ministro Netanyahu fue un poco más cauteloso respecto al presidente Trump sobre que Irán ya no representa una amenaza para el Estado israelí. Y el presidente Trump, sin embargo, fue muy cándido al asegurar que él no veía ninguna posibilidad pronta de que pudiera haber más bombardeos contra el régimen iraní, y aseguró que ya habría conversaciones
directas. En los próximos días, el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, aseguró que las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán ocurrirían dentro de la próxima semana, y esto sigue a un reporte del medio Axios asegurando que se está discutiendo directamente una reunión en la ciudad de Oslo, en Noruega, entre ambas partes, algo que sería sorprendente. Veremos lo que pasa en los próximos días, tanto respecto a Irán como naturalmente con el futuro de Gaza y un posible alto el fuego allí. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño, como siempre, un placer. La jefa del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, puso fin al estatus de protección temporal conocido como TPS para los hondureños y nicaragüenses. La pérdida de este estatus legal afectará a 72.000 hondureños y a 4.000 nicaragüenses, de acuerdo con cálculos del departamento. Estados Unidos, recordemos, había concedido este TPS a Honduras y Nicaragua en 1999 tras el paso del huracán Mitch. La administración Trump justifica ahora esta medida argumentando que en ambos países ha habido una recuperación notable después del desastre natural. Washington obvia las condiciones políticas que rigen en Nicaragua y que han obligado al exilio a opositores de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Honduras, por su parte, tiene una de las tasas de homicidio más altas de la región. El fin del TPS entrará en vigor el 6 de septiembre. Desde su llegada al poder, recordemos, Trump ha eliminado ya los TPS para otros países también, muchos de ellos latinoamericanos. Queremos hablar de esto con Maureen Meyer. Es vicepresidenta para programas de Vola, la organización no gubernamental que promueve activamente los derechos humanos en las Américas. Maureen, buenas noches. ¿Qué alternativas tienen esos más de 70.000 hondureños y nicaragüenses que han residido legalmente en el país durante más de 2 décadas a no ser deportados? ¿Van a poder de alguna manera regularizar su situación en Estados Unidos? Pues yo creo que es justamente lo preocupante de quitar esa designación, porque para la mayoría de la gente no hay muchas opciones. Quizás para los los que tienen niños, hijos ciudadanos de Estados Unidos, muchos que tienen más de 260.000 personas con TPS a nivel global, tienen hijos nacionalizados de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, quizás a través de la regularización por relación familiar, algunos podrían legalizarse, pero realmente yo creo que justamente por de la no existencia de muchas vías legales para la población de gente que tiene TPS, se ha hecho una exigencia cada vez más en que el Congreso aprueba legislación para justamente dar una salida legal a gente, como en este caso, que llevan más de 25 años en el país, viviendo aquí, contribuyendo a la economía y sus sociedades. Desde que asumió el cargo en enero pasado, el presidente Trump, lo comentamos, ha rescindido el TPS para cientos de miles de inmigrantes de varios países, convirtiendo en indocumentadas a personas que huyeron de crisis políticas, de desastres naturales. Vuelvo un poco con lo que me cuentas. ¿Qué ha pasado con esos haitianos, venezolanos y cubanos, entre muchos otros? Muchos de esos países no permiten un retorno seguro hoy por hoy. No, justamente yo creo que es una situación muy preocupante porque aparte de la cancelación de TPS, que ya para América Latina son para personas de Venezuela y Haití, se han cancelado las visas humanitarias para personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Entonces, para gente de estos países, sobre todo de Venezuela, Nicaragua, Haití, las otras vías legales que existían fuera de buscar protección en Estados Unidos también se ha cerrado, y frente a países que han mostrado reticentes a recibirles. Entonces yo creo que sí es una muestra también que la intención del gobierno de Trump no es solamente ir atrás de personas migrantes indocumentadas en el país con un supuesto récord criminal, sino también limitar muchas de las vías legales que se había establecido en el país para que esas personas puedan trabajar. Mucha gente con TPS tienen empresas, contribuyen a la economía, se estima hasta 21 mil millones de dólares de contribución de gente con TPS a la economía del país, pagan impuestos. Todo eso también yo creo que se tendría que tomar en cuenta porque va a haber un impacto económico muy grave en Estados Unidos con la salida de tanta gente que estaba con un permiso a trabajar y estar legalmente en el país. Es un tema que seguramente nos seguirá ocupando y mucho. Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de Vola, la ONG. Muchísimas gracias por todo esto.
Este lunes se firmó en Chile el decreto de expropiación de una parte de los terrenos de la ex colonia Dignidad para convertirlos en un sitio de documentación y memoria. El plan de expropiación fue impulsado por el gobierno de Gabriel Boric y comprende 117 hectáreas. Los terrenos a expropiar de la ex colonia, hoy conocida como Villa Baviera, son los vinculados a las violaciones de derechos humanos de los colonos y opositores de la dictadura. El proceso ha encontrado resistencia en familias de excolonos que viven y trabajan allí y que argumentan que no fueron tenidos en cuenta por el gobierno. La administración de Boric espera concluir la expropiación antes de que termine su presidencia. Pues sí, se da ese primer paso con la firma del decreto que forma parte del llamado Plan Nacional de Búsqueda para convertir la excolonia Dignidad en un sitio de memoria. Hablamos con el periodista Carlos Alberto López en Santiago de Chile. Carlos Alberto, ¿qué sigue esa firma y cuáles son los lugares que se expropian y qué pasa con el resto? Bueno, va a seguir una larga negociación para establecer los montos que van a ser pagados a todas estas personas que de una u otra forma se van a ver afectadas con esta expropiación. Estamos hablando de que son cerca de 100 las personas que actualmente trabajan y viven justamente en la ex colonia de Dignidad y se ven severamente afectados con esta situación. Lo que se va a expropiar es casi la totalidad de los terrenos. Estamos hablando de 117 hectáreas, entre ellas las zonas donde se encuentra la mayor cantidad de los edificios. Estamos hablando del hospital, la casa del ex jerarca Paul Schaeffer y por supuesto también donde se encuentra el actual hotel, donde actualmente también funciona un restaurante. También hay otros puntos de relevancia histórica, como aquellos lugares donde se encontraron algún tipo de osamentas, donde fueron inhumadas algunas personas e incluso algunas zonas donde, según las autoridades de gobierno, se habrían encontrado evidencias de cenizas de personas que habrían sido arrojadas hacia ese sector. Carlos, ¿con qué firmeza cuenta este proceso que aún durará tiempo? ¿Habrá continuidad con un cambio de gobierno? Hablábamos con los tres ministros que participaron, el ministro de Justicia, el ministro de la Vivienda y el de Bienes Nacionales, y ellos ratificaban que esto, más allá de un periodo gubernamental, es una política de Estado. E independiente de quién esté detrás, acá esto va a pasar a manos del Estado y el Estado es el que va a tener que administrar esto. Y según decían algunos de los secretarios de Estado, esto pasaría a algunas agrupaciones vinculadas a los derechos humanos. Ya me hablabas tú de grupos afectados. ¿Cuál ha sido la reacción de estos distintos grupos y víctimas de la colonia Dignidad, desde los colonos hasta los familiares de desaparecidos? Estos grupos, a través de un comunicado, dieron a conocer que no se oponían a esta expropiación porque saben que es un lugar histórico, pero se sienten en cierta medida inconsultos, se sienten aparte de lo que ha sido este trabajo que está desarrollando el gobierno hace ya bastante tiempo, e incluso con un trabajo binacional en el que tuvo un rol bastante preponderante el gobierno alemán. Ellos se sienten, como te decía, inconsultos y sienten además que podrían estar siendo revictimizados, porque aparte de los horrores que se vivieron en ese lugar, ahora ellos se sienten prácticamente, como te decía, revictimizados. Este lunes se firmó en Chile el decreto de expropiación de una parte de los terrenos de la ex colonia Dignidad para convertirlos en sitio de documentación y memoria. Nos lo contaba Carlos Alberto López en Santiago de Chile. Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Nos vamos a Argentina, donde la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, que busca a los niños desaparecidos y robados durante la dictadura, identificó este lunes al nieto 140. Se ha sabido que nació en 1977 en un centro clandestino de detención en Bahía Blanca. Allí su madre fue recluida con 5 meses de gestación, de embarazo, luego de ser secuestrada por las fuerzas militares. Tras nacer, el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz fue robado a sus padres. Este nuevo descubrimiento de un nieto más de la lista de identificados llega en un contexto marcado por los recortes presupuestarios del gobierno de Milei a las políticas de memoria, verdad y justicia. Todavía quedan por encontrar al menos otros 300 nietos desaparecidos durante la dictadura. Y damos paso ya a la actualidad económica con Paco. Adelante, Paco. Gracias, Ana. El presidente estadounidense Donald Trump intensifica su retórica arancelaria contra el grupo de los BRICS y amenaza con imponer aranceles adicionales de hasta el 100% si las economías emergentes adoptan medidas que, a su juicio, desafían la hegemonía del dólar en el comercio internacional. En su red Truth Social advierte además
de que impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con esa política. El anuncio coincide con el cierre de la cumbre de 2 días organizada por el presidente brasileño Lula da Silva en Río de Janeiro. El grupo BRICS, actualmente compuesto por 11 países, incluye a China, principal rival económico de Estados Unidos, y a Rusia. La última jornada de la cumbre de los BRICS comenzó bajo las tensas nubes de la amenaza del presidente Trump de imponer un 10% de aranceles a los países que se alineen con las políticas del bloque. La declaración final puso de relevancia el peligro que supone el negacionismo sobre el medio ambiente y el rechazo al proteccionismo comercial, en clara referencia a la política arancelaria de Estados Unidos. Pero los líderes del bloque evitaron chocar frontalmente con Trump. El negacionismo y el unilateralismo corroen avances del pasado y sabotean nuestro futuro. China y Rusia se han apresurado a negar que los BRICS constituyan una amenaza contra ningún tercer país. Pekín, además, reiteró su posición de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores. Asimismo, Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, advirtió en su discurso que el calentamiento global avanza y que los bosques tropicales como la Amazonía se acercan a su punto de no retorno. Aseguró que los países del sur global, parte de ellos en los BRICS, tienen condiciones para liderar un nuevo paradigma de desarrollo. No seremos simples suministradores de materias primas. Necesitamos acceder y desarrollar tecnologías que permitan que participemos en todas las etapas de la cadena de valor. Lula apeló a recuperar el protagonismo de la OMS como un foro legítimo para enfrentar las pandemias y defender la salud de los pueblos. Preocupa especialmente la financiación de los problemas sanitarios globales que demandan los países en desarrollo. Lograr un consenso para alcanzar los acuerdos de París es muy ambicioso porque en el grupo de los BRICS se encuentran también algunos de los grandes productores de hidrocarburos como Arabia Saudí, Rusia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, y lo lidera China, uno de los más contaminantes del planeta. Seguimos en Brasil. Empresas de todo el mundo han invertido cientos de millones de dólares en proyectos de conservación en este país, destinados a proteger la selva amazónica a cambio de créditos de carbono que compensen sus emisiones. Donan, por ejemplo, dinero a proyectos de reforestación o protección de bosques. El CO2 que ahorran o evitan así puede deducirse de las emisiones propias de la empresa. Sin embargo, las cosas no siempre se hacen bien, como muestra este caso de Brasil. El humo se eleva por encima de la granja de Itushi. Se han deforestado grandes extensiones. La explotación pertenece al empresario Ricardo Stoppi, quien durante años se presentó como uno de los principales proveedores privados de certificados de CO2 del mundo. Stoppi quería cerrar también acuerdos con el pueblo indígena vecino, los Casharari, pero su líder empezó a sospechar. Si una persona trabaja en este proyecto de carbono, ¿por qué está deforestando? Nos dimos cuenta de que algo iba mal, porque si el proyecto de créditos de carbono se está llevando a cabo realmente cerca de nuestra reserva, deberían estar preservando la tierra y no quemando, no deforestando. No está bien, algo no funciona. Lo que Ricardo Stoppi presentó como proyectos climáticos resultó ser un fraude según la policía. Supuestamente, Stoppi recaudó dinero para la protección de bosques en zonas que ni siquiera le pertenecían. También se le acusa de soborno y deforestación ilegal. Descubrimos que había una organización criminal que estaba defraudando títulos públicos para poder usurpar y apoderarse de estas tierras públicas. Y a partir del momento en que se hicieron estos registros, comenzó a hacer tanto planes de manejo forestal como proyectos de créditos de carbono. Ricardo Stoppi admite haber hablado con grupos indígenas para incluir sus territorios en sus proyectos, pero niega cualquier actuación ilegal. Habíamos empezado a hacer progresos con los indígenas. Ellos no tienen la propiedad de la tierra y para vender certificados de carbono necesitas tener la propiedad.
La policía llama al caso Operación Ecoblanqueo, un ejemplo de cómo se utilizan indebidamente los certificados de CO2 para ocultar actividades criminales, pese a que estos certificados fueron creados para proteger el medio ambiente. Donald Trump envió este lunes las primeras cartas anunciando nuevos aranceles a aquellos países con los que no logra avanzar en la consecución de acuerdos comerciales. Hasta ahora la ofensiva arancelaria de Trump apenas ha servido para cerrar acuerdos con países como Vietnam y Reino Unido. El mandatario republicano anunció tasas adicionales del 25% a Japón y Corea del Sur, entre otros países. Unas tasas que no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de agosto. Entre los principales frentes abiertos figuran las negociaciones con el bloque europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el diálogo de este fin de semana había sido positivo. Las negociaciones sobre los automóviles, uno de los productos de exportación más importantes de la UE, son especialmente difíciles. Actualmente se aplica un arancel básico del 10% a la mayoría de las mercancías. Además, se aplican aranceles especiales a los automóviles, el acero y el aluminio. Dejamos la economía, más noticias. Polonia ha restablecido los controles fronterizos con sus vecinos Alemania y Lituania después de que el gobierno alemán impusiera restricciones similares a principios de este año para disuadir a los solicitantes de asilo. Los controles de vehículos comenzaron en la madrugada de este lunes, como aquí en Subice, una localidad polaca ubicada del otro lado de la ciudad alemana de Frankfurt del Oder. Según las autoridades, los controles durarán inicialmente 30 días, pero podrían prorrogarse indefinidamente. Polonia, Alemania y Lituania, miembros de la Unión Europea, pertenecen al grupo de países Schengen que suprimió controles en las fronteras interiores. Sin embargo, el acuerdo permite restablecerlos temporalmente en situaciones excepcionales. Oficialmente, la medida es una reacción del gobierno de Polonia a los controles fronterizos que Alemania ya comenzó a implantar en octubre de 2023 y que el actual gobierno, el del democristiano Friedrich Merz, ordenó endurecer poco después de formarse en mayo ya de este año. Los polacos han prometido que ellos los cancelarán inmediatamente en cuanto los alemanes hagan lo mismo. Pero Alemania asegura que sirven para controlar el flujo de migrantes indocumentados y la presión sobre los municipios que los acogen dentro del país. Pero para la oposición de centroizquierda, de los verdes, estamos en plena escalada de estupidez, con medidas y contramedidas innecesarias que son inútiles según ellos y que solo buscan satisfacer a la extrema derecha. Pues si esto es lo que buscan, parece claro que no lo logran porque la extrema derecha parlamentaria del partido AfD ha hecho una campaña mediática en los últimos meses en la que acusa al gobierno de no cumplir sus promesas en las elecciones de este año para controlar mejor a los que pasan las fronteras a Alemania. La nueva medida también se puede considerar una cesión en Varsovia a las presiones internas de los nacionalistas polacos que han celebrado la imposición de controles a partir de hoy como un éxito propio. Lo que no se disipan son las dudas sobre la proporcionalidad, la eficiencia y hasta la legalidad de los controles, puesto que los tratados europeos los contemplan como una medida excepcional, por ejemplo, durante la celebración de eventos masivos como Juegos Olímpicos o de alta seguridad, como cumbres políticas. De lo que no cabe duda es de que el de hoy es un nuevo episodio en la reducción paulatina de las libertades, en este caso la de movimientos, en la Unión Europea. Nos despedimos con un tesoro cultural de Caracas que vio en el pasado días mejores, el Cementerio del Sur. Un guía de patrimonio turístico se ha dado ahora a la tarea de rescatar este lugar de las garras del olvido y a través de sus visitas guiadas quiere motivar a la gente a que conozca la historia de este lugar. Vamos a verlo. El Cementerio General del Sur de Caracas, ubicado en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, fue en otro tiempo la última morada de figuras ilustres de la historia venezolana, como el escritor y expresidente Rómulo Gallegos. Pero el vandalismo y la profanación hacen mella. Ahora, de entre sus escombros, parece levantarse un espíritu que busca devolverle el brillo a este patrimonio cultural. Nosotros estamos para pulir esa historia de este histórico lugar maravilloso que lamentablemente debido a las profanaciones que hubo y al vandalismo, las personas les tienen terror, pero no saben que este es un lugar con muchísima historia. A pesar de que sus mausoleos y sus tumbas siguen casi todas sin ser restauradas, la gente empieza a venir, ya sea para redescubrir fragmentos de la historia o para encontrar la paz que no le dan los problemas de la vida terrenal en Venezuela. Me di cuenta de que podía abrir una ruta acá porque es seguro y ya tengo
casi 2 años con guiaturas en el Cementerio General del Sur y hasta el momento no hemos tenido ni un solo inconveniente, ninguno. Con sus rutas, el guía de turismo patrimonial Jerónimo Maneiro busca desmitificar la idea de que el Cementerio General del Sur de Caracas es un lugar peligroso y lúgubre y por el contrario resaltar su belleza e importancia para la memoria del país. Pues con este cementerio nos vamos. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Feliz comienzo de semana.